A ella le quitaron su nombre, le quitaron a su familia, le quitaron a su hija, pero nunca pudieron quitarle la memoria. Y fue esa memoria la que terminó escribiendo la libertad de miles. Esa no solo es la historia de una mujer, es la historia de cómo un hombre escrito en un libro podía decidir si eras libre o esclavo. Aminata nació en África Occidental, en Sierra Leona, en una familia respetada. Su madre era partera, su padre un hombre protector. Ella aprendió algo sagrado, cómo traer vida al mundo. Pero empezaron las desapariciones en su vía, personas que salían y nunca volvían. Un día, mientras viajaba a ayudar a una mujer embarazada, fueron rodeados. Sus padres lucharon, murieron. Aminata fue capturada. Aquí ocurre algo incómodo pero necesario de entender. Quienes la capturaron son personas negras como ella. Antes del contacto europeo existían formas de cautiverio ligadas a la guerra, pero no eran esclavitudes masivas ni hereditarias. Con la llegada de comerciantes europeos, ese sistema se convirtió en un negocio de personas y ese sería el destino de Aminata. Chekura, uno de sus captores, la trataba bien. Había sido vendido cuando niño por 20 gallinas y una cabra. Era inteligente, observador, consciente del mundo. Entre ellos nació algo prohibido: amor. Cuando Aminata vio por primera vez a un hombre blanco, se paralizó. Su piel era pálida, sus ojos claros, su ropa extraña. Pensó que era un espíritu maligno. No entendía su idioma, pero entendía algo peor: ellos mandaban. Fue llevada a una isla, un lugar donde la gente esperaba para desaparecer del mundo que conocía. El barco no era transporte, era una tumba flotante. Personas encadenadas, sin espacio, sin aire, sin nombre. Dormían sobre madera húmeda, respirando enfermedades y miedo. Cuando una mujer embarazada iba a ser arrojada al mar, Aminata habló. Dijo que podía ayudarla. Ese fue el momento en que entendió una regla brutal. Si eras útil, podías vivir. Asistió al parto, salvó a la niña, pero durante una rebelión en el barco muchos fueron asesinados. Y Aminata aprendió algo más. Sobrevivir también significaba ver morir. Llegaron a Carolina del Sur en 1761. El frío los destrozó. Nunca habían sentido eso. Veían el vapor salir de su boca y pensaban que se estaban quemando por dentro. Ya en el mercado revisaban sus dientes, tocaban cuerpos, calculaban precios. Aminata fue vendida por 8 libras esterlinas, que hoy serían miles de dólares. Su primer amo no era el más brutal, pero tampoco la veía como persona. Trabajaba sin descanso, comía lo justo, dormía poco. Aminata sabía leer y lo ocultaba, porque en el sur un esclavo alfabetizado era una amenaza. Aminata quedó embarazada de Chekura. Por un momento volvió a sentirse humana. El amo deseaba a Aminata. Cuando nació la niña, el odio creció. Una noche, mientras ella dormía, vendió a su hija, no por dinero, por castigo. Ese día, Aminata sintió que su vida había terminado. Entre la desesperación y la depresión, pasaron los días y fue vendida a un comerciante judío. Él valoraba su inteligencia, sabía que hablaba idiomas, sabía que sabía leer. Su esposa fue amable con ella hasta que murió, infectada por la viruela. Luego Aminata descubrió algo devastador. Su nuevo amo había sido intermediario en la venta de su hija, no por odio, dijo él, sino porque así funcionaba el sistema. Le ofreció llevarla a Manhattan para un viaje de negocios y que le sirviera de secretaria. En Nueva York vio algo nuevo: negros libres. Pero en 1780 la ciudad estaba bajo el control británico. Habían soldados, hambre, miedo. Un esclavo fugitivo podía esconderse, trabajar o ser traicionado. Aminata escapó de su amo, se quedó en Nueva York, ayudó a mujeres a dar a luz.
enseñó a leer. Su esposo Checura llegó y se quedó con ella. Cuando los británicos perdieron la guerra, prometieron libertad a quienes les habían servido. Pero había un problema: ¿quién era libre? Entonces nació el libro de los negros. Aminata escribió nombres, edades, historias. Pero, ¿qué era este libro? El libro de los negros era una lista de hombres, mujeres y niños negros que habían servido al Imperio Británico durante la guerra, ya que en Nueva York lo que controlaban eran los británicos. Personas esclavizadas, fugitivos y soldados a quienes se les prometió libertad. Sus nombres, edades, orígenes fueron escritos para evitar que fueran esclavizados otra vez. Para muchos fue la primera vez que su nombre existió en papel. En ese entonces, el general que representaba a los estadounidenses no querían que los esclavos se fueran a Nueva Escocia porque decía que le pertenecían a los estadounidenses. Cuando Aminata ya había reconstruido su vida para empezar de nuevo en Nueva Escocia, junto a su esposo y esperando un bebé, un hombre aparece para reclamarla como su esclava. Era su antiguo amo, el mismo que la había tratado con crueldad. Pero todo era una mentira. Él ya la había vendido, aunque intentaba recuperarla. Si Aminata no lograba demostrar que ya no le pertenecía, sería llevada de nuevo al sur. Poco después llega un hombre judío, el verdadero dueño legal según los registros. Revisan los documentos, escuchan su historia y toma una decisión inesperada. Rechaza poseerla, rompe los papeles y le concede su libertad, porque se sentía en deuda por haber participado en la venta de su hija, una hija que ya había muerto por la malaria. Por primera vez, Aminata deja de pertenecer a alguien y empieza a pertenecer solo a sí misma. Fueron llevados a Nueva Escocia. Ahí también hubo discriminación. El segundo embarazo de Aminata llegó en soledad. En Nueva Escocia, lejos de su hogar y sin su esposo, dio a luz una niña enferma. Intentó salvarla como había salvado a otros, pero esta vez no pudo. A los pocos días, su hija murió y Aminata volvió a quedarse sola. Luego, en 1792, más de 1000 regresaron a África. Fundaron Freetown, una ciudad creada por antiguos esclavos. Durante años, Aminata creyó que su hija había muerto. Lo había aceptado, no porque quisiera, sino porque vivir sin aceptarlo era imposible. Hasta que un día, cuando ya no esperaba nada de la vida, una joven apareció. No llegó corriendo, no llegó llorando, solo se quedó frente a ella. Aminata no la reconoció de inmediato, pero escuchó una voz, su nombre, una forma de mirar. Y en ese instante, algo que llevaba décadas dormido se despertó. Era su hija. No había muerto de viruela, no había desaparecido, había sobrevivido. El hombre judío, quien fue su amo y quien le concedió la libertad, el mismo que había sido parte del sistema que la destruyó, la había llevado hasta allí para que conociera a su madre, no como redención completa, no como perdón, sino como un acto tardío de conciencia. Madre e hija se miraron como quien intenta reconocer un sueño. No recuperaron el tiempo perdido, no borraron el dolor, pero se encontraron. Aminata Diallo no existió como una persona real, pero su historia sí existió, porque todo lo que ella vivió, lo vivieron miles de personas esclavizadas. El dolor, la pérdida, el exilio, la separación de las familias, la lucha por sobrevivir y por ser recordados, no fueron ficción. Aminata es una voz creada para contar lo que muchos no pudieron contar, una forma de decir que detrás de cada nombre borrado hubo una vida real. Y aunque esta historia termina aquí, la memoria de quienes la vivieron de verdad sigue caminando.